Estamos listos, maestro. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto poder acompañarles esta mañana. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral la invitación que me formuló para estar en este módulo nuevamente con ustedes. Agradezco también a la directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba, y a todo el equipo de tecnologías educativas de la propia escuela que hace posible que tengamos esta charla por 2 jornadas, así que bueno, pues va a estar muy interesante todos los temas que vamos a platicar. También me da mucho gusto saludar a quienes ya se incorporaron a la plataforma y quienes gentilmente iniciaron ya su cámara. Saludo con mucho afecto a Agustín. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Agustín. Luis Daniel Ávila también. Juan Manuel Martínez, igualmente gusto saludarte. Julio César, ¿qué tal? Buenos días. Yael Manuel, buenos días. Helder también, qué gusto saludarte. Raúl, ¿cómo están? Pues ya viejos conocidos de otros cursos, de otras batallas. Así que bueno, pues hoy iniciamos nuestra charla relacionado con la justicia electoral digital, los principios constitucionales y convencionales aplicables a la justicia y a la tecnología digital. Bueno, pues sirva un poco de contextualización, hablar que esta justicia de la tecnología, justicia con tecnología digital, bueno, es uno de los grandes retos con los que los juristas actuales necesitamos abordar realidades que son pragmáticas, realidades que están en los hechos, que ya son constatables, que son visibles y que tienen ya una aplicación. Y que todo tiene que ver con un cambio de la tecnología. Este cambio de la tecnología ha sido de tal naturaleza, tan relevante, que, bueno, se puede hablar que existe una cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, una transformación de la realidad del ser humano. Por lo tanto, es complejo construir bases teóricas que den paso justamente a generar una disrupción del sistema de justicia como tradicionalmente lo vemos. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que en esta transformación, desde que el hombre conoció el fuego, conoció el hierro, conoció la imprenta, conoció los medicamentos que acabaron con algunas bacterias. Bueno, pues todo esto fue generando un cambio en toda la humanidad. Así que la pandemia, por ejemplo, nos llevó también a una transformación muy importante. Es decir, vimos en el caso práctico cómo poníamos a prueba todas estas teorías, estas bases sobre las cuales giraba un derecho humano denominado acceso a la justicia. Entonces, desde nuestras casas, tratar de comprar medicamentos o buscar un médico o tener un tiempo de entretenimiento o un curso, ¿no? Mientras podíamos aprender, mientras tanto la pandemia, pues teníamos alguna certidumbre hacia dónde se dirigía, fueron elementos fundamentales para nuestra propia convivencia. La poca posibilidad de reunión, de contacto físico, pues hizo que se generara también un cambio, digamos, una disrupción en los conceptos tradicionales que teníamos nosotros de cómo llevar a cabo nuestra vida. Así que la pandemia pues simplemente nos demostró que las herramientas tecnológicas es de lo poco que podemos echar mano como humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta alta tecnología, digamos, nos permite sustituir, digamos, elementos que tradicionalmente la humanidad hubiera generado, ¿no? Por decir algo, el conocimiento de personas digamos, para formar parejas, ¿no? La búsqueda o el contacto con los amigos nos llevó, ¿qué no?, a tener una reunión virtual con unas chelas en la mano, ¿no? Una copa de vino,
festejar así también un cumpleaños, estar presente en algún momento, tener una conectividad constante y permanente con algún familiar que está en el extranjero o simplemente que ordinariamente no podíamos ver. Bueno, pues todo esto, si lo aplicamos entonces al acceso a la justicia, implicaría que también debería de sufrir ciertas, o por lo menos tener ciertas reflexiones y análisis para saber si sus bases teóricas sobre las cuales nosotros tradicionalmente hemos formulado este principio o este derecho, pues resultan, digamos, compatibles con la nueva práctica, ¿no? Así que bueno, pues me gustaría empezar invitándolos a una primera reflexión de qué han visto ustedes que las nuevas tecnologías, a dónde nos llevan las nuevas tecnologías digitales como retos en el tema de la justicia. Juan Manuel Martínez, si eres tan gentil, ¿dónde crees que estemos, digamos, parados en este momento? ¿Cuáles crees que sean los retos que tenemos que afrontar en términos de este gran desarrollo tecnológico y ahora en términos de la justicia? Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo creo que sería como saber utilizar esta tecnología, más que nada. O sea, no podemos hacer que nos sobrepase en ciertos aspectos o dejar que nos hagan de lado a nosotros. Creo que lo principal es controlarla y saber manejarla. Y creo que es una muy buena herramienta como en todos los sentidos, tanto social, políticamente, de salud, por ejemplo. Creo que es lo más prudente, lo más Vamos a recomendable tratar, o a lo que deberíamos claro, pero aspirar. fíjate, Juan Manuel, si eres tan gentil, vamos a tratar de aterrizar a casos muy prácticos, ya me conoces, ¿no? Vamos a tratar de aterrizar a lo más práctico. Pregunto, ¿tú utilizas, por ejemplo, la compra por Internet? Vamos a pensar que Amazon, no sé qué plataformas ocupas de compras. Prácticamente he ocupado casi todas: Amazon, Mercado Libre. O bueno, que nos recomiendes tal vez. Recomiendo mucho Amazon. Creo que es una muy buena empresa. Si tu paquete no llega, a ser responsable a veces de los extravíos y todo eso. Creo que Amazon es buena. Ya. Oye, fíjate que el otro día yo vi en Facebook, salió una publicidad de una bicicleta que la verdad es que me enamoré. No es porque yo le pegué a la bicicleta, pero la verdad es que se veía padrísima y costaba algo así como 1,500 pesos, 1,900 pesos. Y estaba yo muy tentado a comprarla, pero la verdad es que me provocó como, o sea, pero de verdad muy tentado, Juan Manuel, o sea, ya estaba con la tarjeta en la mano y luego yo dije, no puede ser algo tan bonito. O sea, se ve increíble la bicicleta por 1,000 y cacho de pesos, algo no me latió. Y luego preguntándole a un secretario, estoy de cuenta de la ponencia del magistrado de la Mata, le pregunté, bueno, platicando, cotorreando sobre estos temas, me dijo, ¿qué crees, Master? Yo compré una, no sé, una cosilla ahí también, y en lugar de esperar algo, no recibió, hace cuenta que un carrito, una cosita así de la nada, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacemos aquí, Juan Manuel, es, si tú ya tienes un déficit, digamos, en cuanto a la contratación de un servicio o el intercambio de un bien, a cambio de una prestación, a cambio de una entrega de otro objeto como es el dinero, ¿de dónde surge, digamos, este como derecho que tú supondrías que entregándome algo a mí, a Rubén, yo te tendría que dar un dinero a cambio, por ejemplo? Si yo te dijera, oye, Juan Manuel, mira, me gustan estos libros que tienes, o la chamarra que tienes, lo que tú quieras, ¿no? Y me dices, sí, mira, pues cuesta tanto. Y digo, ajá, y pues mándamela. Cuando tú me la mandas y me pides el dinero a cambio, digamos, de esa chamba, de ese objeto, yo te voy a decir que yo nunca te lo quise comprar, que yo supuse que tú me lo estabas regalando. ¿Qué es lo que te hace a ti, Juan Manuel, suponer que la entrega de una cosa va a cambio de una contraprestación? Pues creo que el acuerdo
Aquí dice que en el oficio de voluntades, ¿no? Se supondría. O sea, Ya. Pero si yo nada más te dije, ajá, si yo dije, ajá, ¿eso qué significa? Que estoy, es una manifestación de la voluntad diciendo que estoy de acuerdo en el contrato de compraventa. No, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo las bases tradicionales, digamos, del ser humano como interactúa en la sociedad, nos hace suponer un cierto conjunto de derechos y obligaciones, sin necesidad de que hubiera reglas. En nuestro sano entendimiento, en ese sentido común refinado que hemos platicado en otras ocasiones, nos hace entender que la manera como debemos de convivir es así, y que si Juan Manuel me entrega algo, Juan Manuel esperaría algo a cambio, salvo que hubiera una disposición expresa que dijera, se lo regalo a Rubén. Esto es, se lo dono a Rubén. Esto es, se lo entrego sin ninguna contraprestación, porque ni siquiera habíamos fijado un precio determinado. Y las expresiones libres de la voluntad de aceptación tienen que ser clarísimas. No bueno, pues está todo dar, ajá, mándamelo. Bueno, pues el hecho de que me lo mandes no significa que yo esté totalmente de acuerdo en comprarlo como tal. Y además, si el producto viniera mal, ¿no? Si viene ya medio desgastado, yo digo, oye, no, así no se veía en la foto. Supondría que Juan Manuel tendría que regresarme el dinero que yo ya le di si el producto viene defectuoso. Sí, bueno, pues eso supondría en un acuerdo convencional. Claro, pero ¿qué Juan Manuel no dirá? Oye, pues tú lo viste y así te lo vendí, así te gustó, si no te lo hubiera vendido más caro. O tuviera que responder de vicios ocultos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues digamos que estas cuestiones que platicamos con Juan Manuel y con Yael parten, digamos, de un sentido común, parten, digamos, de la tradición del derecho y que este conjunto de reglas se formó después de este sano entendimiento de cómo debieran de funcionar las cosas. Con mayor razón, digamos, se entiende que la redacción de estos compromisos a los que fueron sumándose pues, la sociedad y aceptados por el Estado, terminaron siendo leyes. Sin embargo, cuando hoy esas leyes las tratamos de meter en el análisis de cuestiones prácticas relacionadas con las altas tecnologías o con las tecnologías digitales, parece ser que de pronto no encuentran cabida natural o normal. Entonces Juan Manuel dice, yo le recomiendo más Amazon porque se hace responsable, fíjense lo que nos dijo. Si él tuviera un problema con las otras empresas, ¿cuál es la norma jurídica aplicable, Juan Manuel? ¿Vas a un tribunal o ya dices, no, a volar, pues ya estoy quemando mucho de mi tiempo, de dinero que estoy dejando de ganar por dedicarme a estar peleándome con los de tal plataforma? Yo creo que dependería del producto que compré, o sea, el valor que viene. Perdón, casi no te escuché. Creo que dependería del valor del producto que compro o que compra uno. O sea, es como si me fuera a un tribunal o si pues, lo dejara pasar. Por ejemplo, es que yo he comprado cosas, por ejemplo, unas fundas de celular y me costaron 50 pesos. Entonces, no perdería tanto tiempo como en eso digo, pues todo el dinero vale, pero no sé, creo que si no llegan o algo así, mejor meter reclamo y si sale favorable, pues que lo devuelvan. Pero pues si no. Claro, pero si el reclamo no sale favorable y tú tienes, o simplemente no sale el reclamo, y tú no tuvieras necesidad de acceder a la justicia, Juan Manuel, porque además, digamos que tú comentas esto en internet, ¿no? Lo subes, oigan, yo no les recomiendo que compren en tal plataforma porque me pasó esto y llevo tanto tiempo y no hay respuesta de la, digamos, de la inconformidad que presenté. Y cuando te das cuenta a las 10 de la noche del día siguiente,
tienes miles de casos parecidos al tuyo. Y de ahí, como eres muy abusado, se te ocurre presentar una demanda colectiva. Ya nos fueron, imagínate, si vamos juntando de miles y de todo el mundo, o por lo menos de todo México, pues resulta que ya no son 50 pesos, ya son unos apetitosos 45 millones de pesos, por ejemplo, que están defraudando a la población a través de estos pequeños fraudes. ¿Qué es a mí lo que me pasó? La misma reflexión hice como tú. ¿Voy a perder 1,500 pesos? Sí. ¿Voy a ganar una bicicleta de 1,500 pesos? Lo más seguro es que no. Está muy bonita para ser verdad. Y esto, pues es como si yo comprara algo debajo de un puente del periférico, ¿no? Me ha pasado, he comprado tarjetas de estas para el segundo piso y ya están activas. Y cuando llego, no hay. Y como te sacan a una lateral, pues ni siquiera para estacionarte y regresar a reclamarle a la persona que te la vendió, ¿no? Entonces, ¿es un riesgo ese tipo de compras? Sí. No hay manera de recuperar. La verdad es que es casi imposible hacerlo, ¿no? Y si quiero acudir a un tribunal, pues hay toda una gran problemática para si en la parte física, ¿no? Si en la parte tradicional hemos tenido estos problemas que Juan Manuel dice, a ver, por 50 pesos, ¿cuánto tiempo voy a perder en una demanda? Voy a gastar más de lo que voy a recuperar. Pero no se trata de lo que vas a recuperar, se trata de que no se cometan ese tipo de daños, ¿no? Como tal. Luego entonces, insisto, cuando planteamos estas bases o principios de la justicia tradicional y las dificultades que tenemos para acceder a ella, entonces me parece que es un buen momento que la tecnología digital nos sirva para corregir todo eso que ha estado mal durante mucho tiempo, ¿no? Así que Juan Manuel lo que nos sugiere, por ejemplo, es, digamos, como que hacer esta valoración entre el costo-beneficio de acceder a un tribunal o presentar alguna inconformidad. Pero insisto, avanzamos, Juan Manuel. ¿Y qué tal si ya tienes como una sugerencia de cientos o de miles de personas que se sintieron defraudadas como tú y quieren presentar una demanda colectiva, por ejemplo, o una demanda, bueno, grande, ¿no? ¿A dónde acudimos, estimado Juan Manuel? Yo creo que un tribunal especializado en mercantil, ¿no? Puede ser. Oye, y vamos a pensar que fue Facebook, ¿no? El que nos defraudó. Resulta que cuando queremos notificar, ¿no? En la demanda decimos, ¿cuál es el domicilio para notificarle a Facebook? ¿Sabes dónde está? En Irlanda. Ahí están sus oficinas centrales donde habrá que llevar a cabo los exhortos, despachos, ¿no? Las traducciones, porque ahí están sus oficinas. Claro que también tiene algunas representaciones en otros países, como en México, ¿no? Pero esto nos lleva a entender que la justicia tradicional, como normalmente la vemos, ¿resultaría aplicable a este tipo de casos, Juan Manuel? No, la tradicional yo creo que no. ¿Qué sugerirías en este caso? Hacer uso de la tecnología, por ejemplo, audiencias y todo esto, pues ocupar este tipo de herramientas como videollamadas, em, eh, eh, remitir los expedientes de forma digital, toda esta parte, pues, como digitalizada, para así no, para así que el trámite sea rápido, o bueno, el Ok, juicio se lleve lo más rápido, pronto posible, porque pues gracias. estar Sí, viajando. claro, gracias Juan Manuel. Luis Daniel, ¿tú qué sugieres en un caso como estos? Imagínate que Juan Manuel y yo vamos a verte decir, abogado, sabemos que usted siempre ha sido disruptivo. ¿Qué nos sugiere que hagamos? Supongamos que tenemos esa posibilidad, digamos, en un diseño que tú pudieras diseñar, dijeras, yo creo que esto sería lo mejor, aunque no lo tengamos en este momento, Luis Daniel. Sí, en este sentido pues sería acercarse quizá a un tribunal internacional a través del cual se pudiera resolver esta situación o este conflicto, dado que también si se trata de una institución
electrónica o de sistemas como es Facebook, pero eso no implica que la afectación se hizo en territorio nacional. Muy bien. Entonces ahí se tendría que acudir también a las instancias nacionales para solicitar el apoyo respectivo sobre una defensa de los intereses de los connacionales en el extranjero. Y nada más para precisar, entiendo que las oficinas de Irlanda son, sí, de Facebook, pero aplicables para la Unión Europea. Para el caso de América Latina serían las que están en California. Ok, bueno, incluso ahí, miren, ya tenemos una línea un poco más clara, ¿no? Para saber dónde pueden notificarse o a lo mejor en una representación. Pero digamos que a lo mejor aquí la puerta que nos deja abierta Luis Daniel es que exista, y Juan Manuel, un tribunal especializado, ¿no? En este tipo de prácticas comerciales por Internet. Y qué mejor, tal vez, Luis Daniel, que tuviéramos un juez internacional digital, ¿no? En sí ya la idea se ha planteado desde hace algunos años, Uh-huh. no se ha consumado, dado que también tiene que haber muchos intereses, sobre todo económicos, en este tema, pero al menos ya la Unión Europea y algunos estados que no pertenecen a esta y que se han sumado, por ejemplo, a través de un convenio 108 sobre el tratamiento de datos personales automatizados, pues ya pueden acudir por esa vía para obtener de cierta manera una protección o una resolución a este tipo de temas. Gracias, Luis Daniel, muy gentil. Oye, Agustín, ¿y cómo verías si este tribunal internacional digital fuera a través de la inteligencia artificial, con avatars? No, entonces tú, a ver, está muy sencillo, compré este producto, aquí están las fotografías de cómo vino, lo que me costó, acá hay la fecha en la que presenté mi queja y me dicen que no procedió o no me han resuelto. Esto es, ¿crees que la inteligencia artificial podría en este tipo de casos sustituir toda esta tramitología que nos refiere Juan Manuel y Luis Daniel, de ir a ver a dónde notificamos, a dónde presentamos, dónde presentamos la demanda? Si es en México, en California, en Irlanda, ¿no? ¿Cómo se tiene que hacer todo este proceso para intentar acceder a la justicia, como dice Juan Manuel? A ver, fueron 100 pesos para mí, pero pueden ser otra cantidad de dinero. Doctor, es que yo soy hijo de la democracia clásica y del federalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, en el sentido de la democracia clásica, pues, a ver, poder judicial, pues tú juzgas, tú castigas, ¿no? Y visto desde la perspectiva del federalismo, pues lo entiendo como en 3 órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, creo que lo primero de salirse de la caja, pues es pensar con base en qué legislación internacional, ¿no? Pues va a juzgar esta inteligencia artificial, porque quizá lo que pueda ser prohibido aquí, ¿no? Pues en otro lado, ¿no? ¿Quién va a determinar con base en qué regla o en qué norma pues sancionaría esta inteligencia artificial, ¿no? Claro, pero fíjate, Agustín, que como bien dices, el problema no es cómo lo va a resolver él, sino qué pasa con la justicia del ciudadano. Que ese es, digamos, el enfoque que le tenemos que dar a esta plática. Es un derecho humano acceder a la justicia y por lo tanto todas las autoridades, no solamente jueces y magistrados, tendrían que estar enfocados en proteger, ampliar, maximizar, ¿no? Interpretar en favor del ser humano y ser hasta progresivos. Con lo cual, bueno, pues tal vez la pongamos más fácil. De aquí a que nuestro legislativo se ponga de acuerdo, pues está muy complicado. Pero ¿qué tal si México suscribe un tratado internacional? Donde ya venga una, ¿no? O a lo mejor la Corte Interamericana emita junto con la OEA, emitan un nuevo tratado en el cual México lo suscribe y ahí vienen las bases, digamos, de lo que sería la justicia digital, ya sea a través de un juez, ya sea a través del auxilio de la inteligencia artificial, es decir, tú como juez, el juez Agustín Arcos, pues le pregunta a su aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Como si fuera tu secretario, ¿cómo ve el caso, abogado?
y el abogado ahí rápidamente en 30 segundos te saca la resolución. Entonces, a ver, vamos a ver. Y conforme, digamos, a los parámetros de comercio internacional, ¿no? No importa en dónde estés ubicado, y como dice Luis Daniel, a ver, ¿dónde se celebró la operación? ¿Quién sabe, no? En realidad, porque además yo trabajé con una VPN, Luis Daniel. Como yo no puedo acceder a la plataforma en Europa, por decir algo, ¿no? Pues ahí lo contraté y pues este VPN no me registró, digamos, dónde estaba yo ubicado en ese momento. Con lo cual, bueno, vamos viendo que este tipo de soluciones prácticas, tal vez no estemos tan alejados de ellas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Juan Manuel, dice, en lugar de presentar la inconformidad ante la empresa y que sea la propia empresa la que me resuelva, ¿no? A lo mejor la empresa no se quiere meter en problemas, que es lo que pasa, por ejemplo, con Amazon. Le cargan digamos, el costo al proveedor, porque finalmente Amazon es un intermediario nada más, ¿no? Y entonces, bueno, si Luis Daniel compró estas carcasas de celulares, digo, si las está vendiendo y resulta que le cuesta más dinero que, ¿no? Que se las envíen a él, que las echen a la basura, pues dijo, a ver, ya lo asumo como una pérdida y se acabó, ¿no? Pero con tal de mantenerme como un proveedor con varias estrellas, digamos, pues prefiero solucionarles el problema, tal cual. Pero habrá casos en que no se pueda eso, o habrá casos en donde no haya mucha claridad de cómo están operando estas empresas, ¿no? Que es como decía yo, comprar algo abajo de un puente, donde sabes que cuando regreses ya no va a estar ahí. Pues lo mismo pasa con estas empresas, por ejemplo, proveedores en Facebook que te ofrecen cosas baratísimas y se ven increíbles. Están esperanzados en que por el bajo costo, como dice Juan Manuel, pues ya lo des por perdido, pero así se hacen multimillonarios a través de muchos fraudes. Entonces, ¿qué tal que a lo mejor el propio sistema te permita acceder a un esquema de justicia digital? Pero para poder, supongamos, acceder a esa plataforma de justicia digital y ya sea que lo resuelva un robot con inteligencia artificial 24/7, o sea, va a estar, no necesita vacaciones, no necesita pedir permiso, no se va a sentir mal. Digo, cuando le tengan que hacerle una actualización, pues lo harán, pero prácticamente puede estar resolviendo todos los problemas jurídicos en términos de este sentido común, ¿no? Que es lo que decíamos hace ratito, este sentido común refinado, que es lo que nos hace entender que a cambio de algo va a haber una contraprestación y que te tienes que responsabilizarte por los vicios ocultos y responsabilizarte o ser detallado en las características del producto, en las tallas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si pensáramos que esto pudiera funcionar y que necesitaríamos ese tratado internacional y además digamos, las aplicaciones adecuadas para ello, ¿cuáles creen que deberían de ser estas bases teóricas sobre las cuales tendría que estructurarse la justicia digital? Helder, muy buenos días. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, respecto a lo que nos ha estado hablando, por ejemplo, lo que decía, y de hecho, bueno, ya existe, sí, creo que sí sería bueno ir entrando al tema de las tecnologías, que incluso algunas plataformas ya lo utilizan, por ejemplo, Facebook, de lo que hablaba, digo, no una controversia a lo mejor comercial, pero vemos que, por ejemplo, si tú reportas una publicación o subes una publicación que está fuera de los rangos establecidos por Facebook, no necesariamente quiere decir que una persona vaya a ser la que vaya a estar revisando si cumple o no cumple con esos requisitos. Facebook ya tiene unos bots que respecto a los algoritmos con los que cuentan, pues determina si es correcta la publicación o no. Y sí, perdón. sí. Bueno, no sé si me escuchó porque estaba fallando un poquito. A ver, ¿podrías repetir la última parte nada más para ver si te escuchamos completo? Sí, comentaba que respecto a esto de ir avanzando en el tema de la utilización de las nuevas tecnologías,
que digo, si lo vemos desde una plataforma como Facebook, ya tiene estos tipos de resolución sin necesidad de que sea una persona la que vea el caso en específico. Y esto es como en el caso de que nosotros subimos una publicación o alguien más la sube y está reportada o no cumple con los requisitos, pues ya tienen bots que por medio de algoritmos nos bajan la publicación, o inclusive si nosotros reportamos nos dicen, ya se reportó la publicación, estamos checando si cumple con los requisitos o a lo mejor un perfil, y esto pues sin necesidad de que nos vayamos a otro lado, son los mismos bots los que se encargan de todo. Ok. Oye, y ahí dices que esto es en Facebook. ¿En qué Sí, parte es? Se bloqueó tu micrófono, Helder. Digo, si vemos nosotros alguna publicación, digo, me ha pasado a mí más que nada con perfiles falsos que pues a veces se agarran y crean, y pues nos piden la ayuda de que, a mí no me ha tocado que el mío me hagan algún perfil falso, pero de otras personas te piden la ayuda para reportar este perfil. Y tú pues haces el reporte el mismo Facebook, y Okay. te va avisando la forma de si es procedente tu queja sobre ese reporte o no, cuáles son las razones, y esto, o sea, lo hacen los bots porque pues, o sea, son millones de personas las que utilizan esta aplicación, y sería imposible que pues humanos puedan hacerlo, y lo llevan por medio de algoritmos. Fíjense qué interesante lo que está planteando Helder, porque lo que entiendo que lo que está en juego es la libertad de expresión, ¿no? La censura previa, la libertad de expresión. Y dice que, bueno, pues puedes llegar a bloquear, ¿no? Pueden, digamos, el sistema suspender tu cuenta, estar siendo analizada constantemente al punto que puede suspender, por ejemplo, ¿no? Y que esto, digamos, se lleva a cabo a través de una especie, entiendo, de comité de ética, ¿no? De un comité que seguramente está formado por, entre otros, pues a lo mejor por abogados, por psicólogos, no sé, ¿no? Pero que, digamos, alimenta los algoritmos, ¿no? De alguna manera, sobre cómo tienen que resolverse las controversias. Entonces, seguramente cuando haya palabras o imágenes gráficas, o sea, muy gráficas, ¿no? De contenidos muy fuertes o, por ejemplo, ¿no? Que te aparece una como pantalla fantasma y te advierte que, por ejemplo, un atropellamiento, ¿no? Son imágenes muy fuertes y que ya depende de tu criterio si quieres verlas o no, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿hacia dónde está transformando en esta parte la justicia que nos señala Helder? La justicia se está transformando hacia una justicia privada empresarial, ¿no? Hacia un comité de ética o de justicia, como le queramos llamar, donde se resuelvan los conflictos y no en los tribunales. ¿Por qué? Porque en el tribunal, lo que decía Juan Manuel, bueno, pues, digamos, lo tradicional es que voy a perder el tiempo y pasarán años y quién sabe en qué termine el asunto más que un gasto. Entonces, lo que está viendo Juan Manuel, que hay dos grandes problemas aquí en la justicia, en el acceso a la justicia: el tiempo y el costo para acceder a la justicia. Y luego a Luis Daniel nos agregaba un tercer problema, que es el tema de la territorialidad o extraterritorialidad, ¿no? Y Agustín nos hablaba de otro problema, la normativa. Entonces veamos cómo estamos advirtiendo, digamos, cosas que en términos, digamos, de este mundo, de lo que actualmente vivimos, de lo tradicional, de lo clásico, pues tenemos grandes problemas. Y si estamos hablando que hay una revolución del conocimiento, pues es momento como de cambiarlo. O sea, a ver, ya no necesitas hacer el fuego en el jardín, ¿no? Ya lo puedes cambiar y llevarlo, bueno, hasta otro tipo de forma de calentar los productos, ¿no? Que ya la energía eléctrica, eólica y, bueno, muchas otras cosas que pueden funcionarte. Entonces, ¿por qué quedarnos anquilosados? Justamente cargando, digamos, todas estas malas praxis que no nos han funcionado
de la justicia tradicional y no tratar de ver cómo sí pueden funcionar dentro de la justicia digital. Entonces, Juan Manuel refería primero, pues lo importante es capacitarnos en el contexto de cómo puede implementarse. Agustín dice, pero antes de capacitarse hay que ver primero de qué se va, ¿no? Cuáles son las autoridades competentes, las normas, las reglas, cómo funcionaría, y luego entonces ahora sí nos metemos a ese tema. Pero ahora resulta que Helder nos pone un problema más grande, porque nos dice, es que ahora son los propios comités de ética empresariales los que están resolviendo. ¿Tanta validez le estamos dando a estos comités? Juan Manuel, gracias. Activo tu micrófono, ¿podrías apagarlo? Porque soy un ruido ahí. Ahí está. Gracias, Juan Manuel. Entonces, ¿qué tanta validez tienen, por ejemplo, estos posicionamientos de el Twitter que te cancela tu cuenta? Esto significa que yo no podría acudir a un tribunal, a un juez de distrito, alegando la violación a un derecho humano de la libertad de expresión, y tendría que ordenar a Twitter que reaperturara mi cuenta, por ejemplo. O aquellos casos que han tenido que ser resueltos ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber si hay derecho de petición en las plataformas digitales. ¿Alguien sabe de este tema? Yareli, que si andas por ahí, nos daría mucho gusto saludarte. Raúl, Alejandro, Juan Castañeda, Julio César. Se me hace que fueron por los chilaquiles y no están invitando. Qué gachos. Yareli, Julio César, Raúl, Juan Castañeda. ¿Ahí están todos contigo, Raúl, o qué? No te preocupes. Muy bien. A ver, Yareli, danos una prueba de vida, por favor. Juan Castañeda, Yareli, Julio César. No, definitivamente nos abandonaron. Bien, José Alfredo, ya estaba yo casi tocando ahí el timbre. Oye, José Alfredo, pues a ver, no sé qué opinas tú a este respecto sobre el derecho de réplica en Internet, en las plataformas digitales. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que se deba de respetar o a lo mejor ya estamos siendo muy exagerados? Pues sí, es un tema un poquito todavía complicado. Yo creo que muchos tienen el temor, ¿no? De que cuando respondan hacia una situación sea contestado por otras personas de algunos sectores, ¿no? Entonces, si el tema es sobre algo polémico, pues yo diría que mejor nos reservemos un poquito, ¿no? Esa parte. A ver, se me hace que te agarré en curva, pero a ver, ¿qué te parece que un servidor público se refiera a ti, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un comentario en Twitter y dices, es que no es posible que ahora, por ejemplo, ahora en Puebla se está criticando mucho que alguna persona fue a regalar como agua y cubrebocas, alguna cosa así, creo que la viuda del gobernador Barbosa, y no sé, algo estuvieron como echándole porras y no sé, ya sabes que se utilizan estas cosas como para temas políticos. Supongamos que una persona critica este tema, ¿no? De alguna manera, y le responde el gobierno de esa municipalidad. Y le dice, no, José Alfredo, lo que pasa es que tú, no sé, y te empieza a hacer unos señalamientos. En términos generales, si un servidor público o si un medio de comunicación se refiere a ti de manera errónea o falsa, tienes un derecho que te concede la Constitución y la Convención Americana de replicar, ¿no? Y decirle, oye, yo te aclaro la situación, a lo mejor te estás refiriendo a otra persona, ¿no? O sea, mi segundo apellido es tal y yo nada tengo que ver en estos temas y me estás perjudicando. Así que
saca una nota aclaratoria, es decir, el derecho de réplica. Este derecho de réplica, que lo hemos visto en el periódico, en la radio, pocas veces lo vemos en televisión. Algún periodista, si acaso algún comunicador, dice, bueno, pues nos mandaron la carta y aquí está tu derecho de réplica y aquí están tus aclaraciones correspondientes. Pero esto, ¿crees que debería de llegar a las plataformas digitales? Si, insisto, si hay un comunicado de este servidor público o de este medio de comunicación refiriéndote a tu persona y hay un error clarísimo, porque tú no eres esa persona, los parámetros tradicionales de la justicia, del derecho, deberíamos de llevarlos a ese punto y exigir que tengas este derecho de réplica en Twitter, por ejemplo. O ya ni modo, ya te fregaste. Millones de personas ya saben que José Alfredo Andrade no sé qué cosa hizo. ¿Qué harías al respecto, estimado José Alfredo? Pues es el mismo sentido, si estoy causando más polémica con mi respuesta, yo creo que sí me reservaría, ¿no? Bueno, pero eso es algo que tú Desgraciadamente juzgas en lo no. interno, pero como derecho. Ujú. ¿Tú No, puedes sí. exigirle legalmente que suba ese comunicado? Sí, claro, donde yo estoy exigiendo que se me tome en cuenta que Este está lo que yo loco. dije. Y te está loco, ni lo tomen en cuenta. ¿Cómo De hecho, le lo que exiges jurídicamente a que en esa plataforma digital suban tu respuesta? De hecho, lo más común que va a suceder es que incluso hasta ellos como administradores de la página, si es que tienen la administración, me bloqueen, porque regularmente eso es lo que hace un gobierno, ¿no? Trata de bloquearnos para que no hagamos una respuesta. Por eso, Pero pero aquí lo que estamos hablando es de cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos al alcance, precisamente para que ese gobierno que te quiere bloquear o silenciar no pueda. Y que exista un juez al cual puedas acceder y te otorgue la justicia que estás buscando. Imagínate el desprestigio, imagínate que esto genera que te den de baja en el trabajo o que un negocio que estabas por cerrar no lo puedas llevar a cabo por la mala publicidad que te están haciendo y que además es un error, José Alfredo, o sea, porque además ni siquiera eres tú, es una homonimia, ¿no? Es una persona que tiene un nombre muy parecido a ti y resulta que ahí ya te metieron en ese tema. Jurídicamente, ¿cómo los obligas? Entonces, la primera pregunta, ¿hay un derecho de réplica en Internet? pues sí, sí hay derecho de réplica. Sí, ¿estás seguro? Se puede ejercer vertiendo nuestro comentario, ¿no? Nuestra réplica al comentario o la publicación que se haya dado, ¿no? A ver, imagínate que López Dóriga o Lorete Mola emita ese comentario. ¿Y sabes cuántos seguidores tienen? Millones y millones y millones. Y tú tienes 74. Por más que escribas y te canses de llenar tweets, no vas a poder tener el mismo efecto que un mensaje de estas personas, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias, José Alfredo, muy gentil. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el derecho de réplica en Internet? Adelante, Yael, por favor. Gracias, doctor. Buen día a todos. Pues sí, he visto que han habido un par de amparos. Bueno, empezó con unos amparos que precisamente para otorgar el derecho de réplica, pero también en el sentido de que hacían un comentario que no les gustaba, un ciudadano a un servidor público y lo bloqueaban. Decían, pues yo para qué quiero comentarios negativos si aquí estoy usando esta plataforma para hacer una campaña política, ¿no? Por decir algo. Iban los ciudadanos y se amparaban, y en algunos casos, la verdad es que no he leído a profundidad la sentencia, no sé en qué sentido, qué consideraciones hayan resuelto, pero sí consideraban que era una
violación de acceso a la información, el que bloquearan a las personas, y en este sentido, pues también que no le daban una réplica para poder defenderse de lo que estuvieran diciendo de él. Entonces, creo que sí hay algunas herramientas, en este caso pudiera ser el amparo, pero no lo conozco tan a profundidad, no sé efectivamente sobre cuáles son los argumentos que se hayan esgrimido para decirle a la autoridad, desbloquea a esta persona porque estás violando sus derechos. Ok. Gracias, Jair. Muy bien. Adelante, Agustín, por favor. Gracias. A mí se me viene a la mente el tema de Xóchitl Gálvez, ¿no? Contra las mañaneras. La verdad es que tampoco lo conozco a profundidad, pero bueno, ella adujo a través de un amparo que el presidente de la República se había referido a ella de manera personal y directa, y pues acorde a la ley, si mal no tengo entendido, se requiere para el derecho de réplica que se cumplan con ciertas características. Una de ellas, que haya el acceso al medio de comunicación o al mismo medio de comunicación donde se realizó esa expresión que uno considera que no es verídica. Y bueno, en esas andaban, ¿no? A través de este amparo, me parece que se resolvió que sí tenía que participar en esta mañanera para explicar la parte por la cual el presidente se refirió con ella, pero aducieron algún otro artilugio legal pues para que la situación no sucediera, lo que nos hace pensar que pues en la ley pareciera que existe el derecho de réplica, pero bueno, siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos. Sin embargo, pues en la realidad, pues depende a quién le quieres replicar, ¿no? Claro. Sí, justo lo que comenta Yael y Agustín, bueno, lo que entendemos es que la norma que establece el derecho de réplica la puedes llevar a cualquier medio, no necesariamente está o configurada para solo una parte de la misma, ¿no? Es decir, para la prensa escrita o para la radio o la televisión. Y en este caso, cuando ya estamos hablando de la difusión de información a través de plataformas digitales o de Internet, no encontramos en la norma como una excepción a la misma. Lo que encontramos es la dificultad como para hacerlo válido, ¿no? Hacerlo factible jurídicamente hablando. Y entonces esto nos lleva a tratar de reestructurar o de imaginarnos cuál debería de ser este diseño de lo tradicional, como decía Agustín, ¿no? Que es hijo es un modelo clásico, ¿no? Que no pasa de moda, pero bueno, ahora, ¿cómo lo actualizas, digamos, con las nuevas tecnologías? Porque a lo mejor dirá Agustín, bueno, a mí me gusta vivir en el modelo clásico, en una casa clásica. Pues sí, pero nada más que no puedes conectarte al internet y ya el cableado y ¿cómo se llama? Los ductos del drenaje, pues a lo mejor ya no te dan el soporte de lo que quisiera Agustín tener en estos momentos, ¿verdad? Entonces, es ver cómo de lo clásico lo puedes recuperar para hacerlo viable, digamos, frente a estos nuevos retos o estas nuevas tecnologías. Así que todos estos mecanismos digamos, de reestructuración jurídica de acceso a la justicia, tendríamos que empezar, digamos, por lo básico. Entender cuáles son estos parámetros básicos de acceso a la justicia, ver cómo están funcionando en lo clásico que dice Agustín y ver cómo podríamos proyectarlos hacia las tecnologías. Así que hoy nos vamos a centrar entonces en el debido proceso legal. Me parece que esto es la parte esencial, ¿no? De la construcción de una decisión judicial. El debido proceso legal lo tenemos previsto en varios artículos de nuestra propia Constitución. Incluso en la última reforma al artículo 17 constitucional, el constituyente nos señaló que los tribunales deberían de privilegiar el fondo de los asuntos, ¿no? La cuestión de fondo planteada y dejar a un lado las formalidades. Es decir, si bien es cierto que es importante cumplir con las formalidades, no es lo esencial. Lo esencial es arribar a ese puerto que se llama acceso a la justicia. Y si una formalidad es que tenga que venir firmado, bueno, pues autógrafamente, bueno, podemos ver que existe ahora la firma digital, ¿no?
podemos encontrar cadenas de información, cadenas de números que identifican a esa persona precisamente porque utiliza esa misma cadena de información. ¿De qué otra manera podríamos firmar o suscribir una demanda? Bueno, pues, o lo que pasa comúnmente cuando tú vas a actualizar una aplicación en tu celular, cuando le pones a aceptar, seguramente, no lo has leído, pero seguramente habrá una pequeña partecita que dice que en caso de aceptar, ¿no?, la aplicación, la actualización, aceptas todas las condiciones y cláusulas que están en un contrato anexo. La verdad es que nadie lee esos contratos, pero pues dices, ya, me urge, ¿no? Necesito una aplicación para poder hacer la presentación de esta clase y pues no me importa lo que diga ese contrato. Bueno, pues podemos empezar a generar como una visión de hacia dónde tendría que dirigirse la firma autógrafa. Enseguida, la parte de que tiene que estar por escrito. Bueno, pues esta parte por escrito probablemente pudiéramos sustituirlo por la voz. Si yo no sé escribir, puedo sustituirlo por la voz y probablemente la justicia digital tenga una aplicación, por ejemplo, Mahogany, para que traduzca en texto lo que estoy diciendo y que además lo traduzca en un lenguaje que lo entienda, pues, quien va a resolverlo, ya sea que sea un robot con inteligencia artificial o un ser humano, ¿no? Bueno, pues ya puede venir una traducción. ¿Esto qué implica? Pues que el artículo 8 de la Convención Americana también nos refiere que todo aquel que entra a una contienda o a un juicio donde se le puedan disminuir el libre ejercicio de sus derechos, necesita una representación jurídica y un traductor en caso de ser necesario. ¿O no, Yael? Si es una comunidad indígena quien está siendo juzgada o lleva un caso penal, por ejemplo, forzosamente se requerirá que en todas las etapas del procedimiento haya un intérprete. O incluso si esta persona es sordomuda, necesitará un intérprete de lenguaje de señas. Esto es un elemento sustancial sobre el cual se debe construir una decisión judicial. La legítima defensa o digamos como el derecho a ser defendido o representado jurídicamente. Y además entender perfectamente de qué va el asunto. Mahogany, ¿por qué crees, digamos, cuál crees que sea la base teórica o la base social para poder suponer que tú no, o una persona no puede tener acceso a un defensor público o que no sea suficientemente capaz para entender el lenguaje que se está utilizando en un medio de impugnación, en una demanda, en un juicio? No, yo creo que se sustenta más en mencionar de que es necesario, ¿no? Para que estén en igualdad de condiciones, para poder entender en qué, cuál es su estatus jurídico, ¿no? Y sobre todo por las particularidades que tienen. Hay grupos en situaciones de vulnerabilidad, como usted lo comentaba, algunas cuestiones a lo mejor tienen alguna cierta discapacidad, o bueno, que requiere asistencia, ¿no? Que le traduzca precisamente en qué términos se está presentando ante la justicia. Oye, Mahogany, y eso finalmente termina siendo una preocupación que tiene, digamos, los países cuando firmaron algunos tratados internacionales o la propia Convención Americana o los protocolos adicionales como el de San Salvador y el de Santiago y muchos otros protocolos. ¿Crees que hay una preocupación particular por la situación propia de estos grupos? En mi opinión, sí, yo considero que sí. De hecho, considero que hoy por hoy las instituciones están abocadas precisamente a dar un espacio de equitativo, igualdad a estas personas que tienen alguna condición especial, ¿no? De hecho, hay algunos ordenamientos, algunos lineamientos, algunos protocolos
encaminados precisamente a ello, ¿no? Que se tengan un real acceso a la justicia. Y de hecho, por ejemplo, hoy podemos señalar que, bueno, en materia electoral se está implementando, por ejemplo, el juicio en línea precisamente para eliminar estas barreras, ¿no? Precisamente para darle a todos, a todas y todas las condiciones en los mismos términos, ¿no? Claro, fíjense que lo que Mahogany no nos quiere decir todavía, pero que está, digamos, de fondo en sus palabras, es que hay derechos sociales, económicos y culturales. Y que esos derechos o esas situaciones económicas, sociales y culturales no deben de ser una desventaja para poder acceder al ejercicio de los otros derechos humanos. Estamos hablando del derecho humano del acceso a la justicia, ¿ok? Significa que tu situación económica no debe de ser un diferenciador para poder llegar a un tribunal. Tu situación social no debe ser un diferenciador para poder acceder a él. O tu propia culturalidad o interculturalidad indígena, de la cosmovisión que tienes de cómo funciona el universo, eso no debe de ser un elemento distintivo para que no puedas acceder a la justicia. Por lo tanto, hay una gran preocupación de los países que forman la OEA, esta organización de Estados americanos, de reconocer esa situación de vulnerabilidad que bien nos lo recuerda Mahogany. Entonces, ponen especial énfasis, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado en que los derechos humanos sean respetados por todas las autoridades, maximizados y todo lo que ustedes quieran, pero que tengas derecho, o sea, que puedas ejercerlo. Y no porque por otras situaciones ni siquiera puedas acceder a lo mínimo que te da ese reconocimiento de derechos humanos. Por lo tanto, debemos de poner mayor énfasis en ver cómo los incorporamos real y efectivamente a estas condiciones sociales normales de la generalidad, de la comunidad. Y nuestra propia Constitución reconoce como una obligación del Estado y un derecho humano a la incorporación real y efectiva a la sociedad. Y por eso es que si una persona que es invidente y quiere ejercer el derecho humano a votar, ¿cómo le resolvemos el problema, Mahogany, para que lo incluyamos real y efectivamente? Pues como cualquier otra persona que pueda ejercer el derecho. ¿Qué es lo que haríamos, Mahogany? Bueno, actualmente se encuentra con algunos mecanismos para precisamente cuando las personas con esta discapacidad o esta situación de vulnerabilidad presenten, pues bueno, puede estar asistido, o bueno, tienen el tema de la Braille, que les permite precisamente emitir su voto, ¿no? De manera, en términos de igualdad y dejando un poco la desventaja que presentan, ¿no? Entonces, a ver, o sea, no es dejarlo de lado, es cómo te incorporo, cómo te hago sentir que eres como nosotros, que puedes cometer los mismos errores que nosotros, ¿no? O tener los mismos aciertos como cualquiera. Entonces dice Mahogany, a ver, bueno, puede ser asistido, puede ser acompañado por una persona de confianza. Pero aún así, ¿cómo se siente esa persona? Pues que tengo que ir con un cuidador, ¿no? O sea, no me siento incorporado, real. Entonces dice Mahogany, dejemos de lado a esa persona y vamos a darle una plantilla Braille. Y entonces él solito no necesita que nadie le lleve la mano ni le diga, él solito, esa persona, con su plantilla Braille lo puede resolver. Después de que sale de la mampara, Mahogany, ya después de que ya cruzó el voto y todo, se tiene que dirigir a la urna. Yo me imagino, bueno, pues que habrá alguien que lo lleve hasta donde está la urna, ¿verdad? Digamos, será un par de metros tal vez. Pero ¿eso qué implica? Que se sienta que alguien lo tiene que ayudar. Y la autoridad tendría que ver cómo quita esa ayuda extra para que él se sienta perfectamente, ¿no? Como cualquiera de nosotros, que se gira y se dirige a donde está la urna. ¿Qué tendrá que hacer? No lo sé. Eso es algo que las autoridades están obligadas a hacer en términos del artículo 1 constitucional y de la Convención Americana.
Maugani, ya llegó a las urnas. Fíjate que en el 24, pues va a haber elecciones locales y federales. Entonces van a haber por lo menos 6 urnas. ¿Cómo lo hacemos para que esta persona con esta deficiencia visual se sienta cómodo introduciendo su boleta en la urna? ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo creo que tendríamos también que escucharlos, ¿no? Creo que es importante tener acercamiento, creo que eso también fortalece tanto a las instituciones como a la sociedad. Pues tendremos que escuchar precisamente si todos esos mecanismos que las autoridades han impuesto o los legisladores han establecido en los ordenamientos no han sido suficientes precisamente para ellos sentirse totalmente en condiciones de igualdad. Tendremos que escuchar para establecer algunas otras estrategias, ¿no? Que le permitan precisamente llegar a ello. Ya me escuchaste y te digo, no me siento cómodo, Maugani, porque ando... A ver, ¿dónde está la ranura? ¿No? Oye, ay, espérate, Rubén, estás metiendo la boleta en no sé dónde. No, esta no es de acá, esta es la de presidente. Si así nosotros, cuando decimos 6 papeletas, ¿y ahora a dónde la meto? ¿No? Ah, pues aquí dice diputado local y aquí diputado federal. Y tú, ¿no? Te puedes confundir. Y luego hasta alguien te dice, amarillos con amarillos. Ponen como la boleta de color rojo con rojo. O sea, no, como Plaza Sésamo, así lo más básico, para que no te equivoques y todavía. ¿El rojo con rojo? Preguntas. Sí. Y entonces verde con verde. No, ya casi lo logras. ¿Y azul con azul? No, tipazo. Doctorado, ¿verdad? Sí, seguramente tienes doctorado. Bueno, pues, ¿cómo logramos entonces? ¿A quién se le ocurre algún mecanismo para que las personas no tengan que andar así como que, ay, ¿a dónde está esto? ¿No? O que digan, ¿cuál es? A lo mejor alguien dirá, bueno, pues la caja también tendrá que tener una identificación braille, ¿no? ¿Qué otras cosas podrían funcionarnos? Yael, a ver. Gracias, doctor. Pues el voto electrónico ha estado sonando desde hace ya algunos años y creo que ha habido cierta resistencia a hacerlo por la desconfianza que tenemos en el sistema. Ahí párame un poquito. Seguimos en la parte física. Ahorita vamos a avanzar a esto que tú comentas justamente. Entonces, ¿Cómo logramos? ¿Qué propondrías tú para que esta persona no tuviera que andar buscando cuál es la urna adecuada? O pues no importa, que lo meta en una ya después que lo separen, ¿ok? ¿O qué pondrías tú, qué harías tú respecto de la urna? me parece que en Colombia, si no estoy dando el dato erróneo. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué propones? ¿Tú qué harías? Ponerles algún parlante a las boletas, a la caja, para decir, aquí va el voto, con el distintivo que tiene especial. O un toque eléctrico, si te equivocas, pues, ay, ¿no? Hasta que ya acierto y error. Me parece muy bien un parlante. ¿Alguien más que sugiera algo, Juan? Perdón, doctor. Sí, Maugani, adelante. Perdón, no sé si se abordó, me parece que sí, nada más quisiera confirmar, el tema de la asistencia, ¿no? De la casilla, pero impuesto por la autoridad, que sea una particularizada, pero creo que sí se aborda en el sentido cuando dice que alguien lo asista, ¿no? Sí, que alguien lo asiste. La verdad es que tampoco nos gusta que nos asistan a nosotros, o sea, creemos que tenemos la capacidad para poder llevar a cabo el sufragio. Bueno, lo mismo deberían de sentirse esas personas, sino decir, ay, es que como yo no veo, pues no, necesito que me ayude. Adelante, Juan. Mire, doctor, bueno, yo estoy participando ahorita en el proceso electoral aquí del Estado de México, y aquí en la Junta Distrital, la que estoy asistiendo, sí, las personas con ese deficiencia de debilidad visual, con esa condición de vida. Ajá. El INE está autorizando que un familiar los acompañe.
A esta familia se le está dando una capacitación de lo que debe... Oye, Juan, ¿tú cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que el INE te dijera, oye, Juan, pues mira, por las condiciones de vida que tú tienes, que tú dices, pues soy normal, ¿no? No te preocupes, Juan, que vaya tu sobrinito de 14 años y que te ayude a votar. No, el INE está autorizando una persona que sea mayor de edad. Y a esa Bueno, tu persona sobrino de 18 años, que te ayude porque pues consideramos, y tú que dices, oye, espérame, aunque tenga yo 30, 40, 50, 60, o sea, no importa, yo puedo solito, ¿no? ¿Sí o no? Lo mismo debe sentir esa persona. Estamos de acuerdo que una asistencia, como dice Mao Gandhi, bueno, pero de todas maneras es, a ver, tío, venga, le voy a explicar cómo funciona, dónde tienes que cruzar. No, uno no quiere eso. Uno quiere algo que se llama una inclusión real y efectiva. Por ejemplo, si el problema es meter ya vimos que lo demás puede ser resuelto. Ahora estamos pensando cómo puede meter la boleta a la urna una persona con esta condición de vida. Bueno, pues alguien propondrá abrir el hueco para meter la urna o una urna especial para las personas invidentes, para que no tengan que andar viendo, bueno, pensando dónde tienen que ponerla o cómo ponerla, o ponerle un embudo. Y en ese embudo ahí metes el sobre y cae solito. No importa, créanme, no importa cuál sea el mecanismo que ustedes consideren más adecuado. Lo que importa es que están ejerciendo la obligación que establece el artículo 1 constitucional, que es pensar en esas personas. Reflexionar en cómo podemos incluirlas real y efectivamente. Y eso es lo que el Estado debería estar haciendo con todos los derechos humanos que tenemos, como el de acceso a la justicia. Perdón. Tendríamos que estar reunidos todas las mañanas pensando cómo vamos a ser creativos para dar estas ideas y que este conjunto de personas se sientan real y efectivamente incluidos como si fuera uno más de nosotros sin que necesite un bastón para caminar, por ejemplo. Que pueda hacer lo mismo que nosotros y no que pensemos de que, no sé si les ha pasado de que, oye, es que no sé cómo imprimir acá. Oiga, doña fulanita de tal, ¿sabe cómo puedo escanear un documento? Dice, ay, sí, licenciado. Así como, no, usted tiene doctorado, ¿verdad? Y no puede escanear un documento. Pues sí, la verdad uno se siente mal porque uno es ignorante en esas partes. Ahora imagínense que nuestras condiciones de vida económicas no nos llevaron a estudiar. Nuestras condiciones sociales no nos llevaron a la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente. O nuestras cuestiones culturales. Simplemente mi papá no me dejó estudiar. ¿Por qué? Porque soy mujer. ¿Por qué? Porque estaba destinada a casarme desde los 13 años. ¿Por qué? Porque tengo que preguntarle a mi marido por quién voy a votar, si tengo permiso para hablar o no. Veamos cómo esas condiciones culturales, económicas y sociales impiden que yo pueda ejercer los derechos humanos que puede ejercer Juan Manuel, Julio César, Luis Daniel, sin preocupación alguna. Bueno, para mí, toda esa carga que yo tengo es un obstáculo para acceder a ello. Por lo tanto, cuando hablamos del acceso a la justicia como esta parte del derecho a votar, los tribunales o ustedes tienen que estar reflexionando cómo lograr incorporar a todo ese grupo, a ese universo de personas que bajo esas condiciones no pueden acceder de manera igual, idéntica que nosotros a la justicia. No se trata de ver cuál es el mecanismo más eficaz, por ejemplo, Daniel, si puede ser la urna electrónica o no.
Se trata de ver, de pensar, de preocuparnos por cómo los incluimos para que se sientan real y efectivamente parte, insertados en esta sociedad como todos los demás. Y esa es una obligación que establece la Convención Americana, que está en las jurisprudencias de la Corte Interamericana y que el Estado mexicano debería estar ocupado buena parte del día en pensar esto. Y a veces, tristemente, pues vemos que no entendemos estas obligaciones internacionales y nacionales que tenemos en nuestra Constitución. Ahora estamos hablando, Luis Daniel, de la justicia digital, ¿no? El acceso a la compra por internet, a tener un avatar, no sé. ¿Cómo pensamos, Luis Daniel, o cómo podemos mirar a un universo de personas que por sus condiciones sociales, culturales y económicas ni siquiera tiene acceso al internet o a una tableta, a un dispositivo? ¿Cómo hacemos para que la obligación del Estado mexicano real y efectivamente incorpore ese universo a esta era digital? Porque decimos que la era digital es una transformación del mundo, Luis Daniel. O sea, es un antes y un después de la humanidad cuando se descubrió el fuego. Un antes y un después cuando se descubrió el hierro. Con la imprenta, con la penicilina. Es un antes y un después. Con la invención de las máquinas. Con la creación del internet. Es un antes y después de la humanidad. No puedes dejarlas, ¿no?, en la parte de las cuevas. No seas gacho, tráetelos. Pues lo mismo está pasando. Si esta es una transformación de esa naturaleza, no puedo dejarlos en la oscuridad a ese universo de personas. Y hoy en día, Luis Daniel, tenemos un universo mayor, porque a partir de la evolución tecnológica, ¿no? Yo, Rubén, de 54 recién cumplidos, yo ya me siento como si fuera en el kinder de la era digital. Porque tengo hijas que están en la más o menos en la universidad y esto les pregunto, oye, ¿qué otras plataformas existen? ¿Se acuerdan que lo platicamos el otro día? Y no, bueno, me sacó como 5 o 6 plataformas y ya las vi. Es otro boleto, ¿no? Cómo participar en foros, en chats. Esto está cambiando y eso porque estoy interesado. Mi suegra de 78 años ya forma parte, digamos, de ese grupo al que tengo que ver cómo voy a traerlos acá. Porque ahora tienen una condición no solamente social, económica y cultural, sino además se agrega por su edad. Es o somos o estamos pasando a ser analfabetas digitales. Si los grandes líderes de las plataformas digitales nos alertan de que no debemos ir tan rápido con la inteligencia artificial, pues ¿qué significa esto? Que cada hora que pasa, no cada año, cada hora que pasa, en lugar de avanzar nuestro conocimiento, retrocedemos. ¿Y esto qué implicará? Como dice Yael, los que saben manejar las altas tecnologías son los que sabrán hacer el fuego. Serán los nuevos dioses. Y todos los demás, ¿en dónde vamos a estar? Entonces, Luis Daniel, ¿cómo logramos traer ahora un gran universo a esta era digital? Resulta una tarea titánica, creo yo, y creo que tendremos que empezar con algo que usted refiere en la parte digital, que es la alfabetización. ¿Por qué? Porque estas comunidades, lo que más se ha visto, es que siguen, o hay muchos que siguen sin saber leer o escribir.
no podríamos transitarlos a la era digital, bueno, a la parte digital sin esas bases. Y lo vemos que hay disposiciones legales que establecen la traducción del español a lenguas indígenas. Sin embargo, eso no resuelve en esta necesidad que tienen las personas. En algún momento me decían, eso no te sirve de nada, traducir un documento no te sirve. ¿Por qué? Porque no lo leen. Lo tienes que un video o en una grabación. Traducirles algún documento, la Constitución, lo que tú quieras. Pero tienes que acercarte primero a de cierta manera, a la alfabetización de estas personas, para entonces poder ya transitar a la parte digital. Oye, Luis Daniel, pero ¿cómo le hacemos si, digamos, la cultura tradicional, el conocimiento tradicional, ha pasado, digamos, 100 años, ¿no? O sea, es decir, es demasiado lento, o se movía demasiado lento. Y hoy, la tecnología de la información, el avance es brutal, ¿no? Entonces, por eso decía yo que cada hora que pasa, nos volvemos más ignorantes acerca de los nuevos descubrimientos que vendrán, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi papá se imaginaba tener un control remoto de la televisión, ¿no? Sus hijos eran el control remoto, los mandaba a cambiarle a la tele, ¿te acordarás? La chancla. O la chancla, por ejemplo. Y ahora hay televisiones que enrollas, ¿no? Y ya, y la pones y ahí está el asunto. O tienes tecnología que la tienes una pantalla sobre el aire, porque tienes unos lentes especiales que te da una dimensión, ¿no? De 360 grados y puedes ver hacia el techo, hacia abajo, ¿no? Y puedes empezar a buscar en Google con el dedo nada más en el aire. Puedes preguntarle hoy veía en Twitter un mensaje de una chava que decía que iba a estar 3 días en Ámsterdam, ¿no? Dice, le voy a preguntar al chat GPT, creo que así se llama, de tecnología artificial, que me haga una planeación para 3 días en Ámsterdam. Y ya, lo puso y tardó menos de 10 segundos. Si yo ahora le voy a pedir que me dé los costos aproximados y horarios, y en 30 segundos tenía una planeación, dice, ahora voy a investigar si realmente funcionó esto del TAP, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto conocimiento hubieras necesitado para que una empresa te diera esta propuesta? Y el costo. Entonces vemos cómo ya revolucionamos de tal manera que hoy ya no es necesario acudir a ninguna empresa para solicitarle esta guía. Digo, ya dependerá de ti si la aceptas o no la aceptas, ¿no? Pero a lo que voy es que veamos el gran reto que tenemos como humanidad. Y que si no estamos diseñando o retomando las bases tradicionales del derecho y vemos cómo las podemos adaptar a resolver conflictos prácticos que ya tenemos, estamos pues todavía en la era del hielo, prácticamente. Les voy a leer, si me lo permite, nada más un poco de una referencia de los Juegos del Hambre. Sí habrán leído la obra o visto la serie de películas de los Juegos del Hambre, ¿no? Casi todos, ¿sí? Bueno, les voy a leer un poco de algo que me llamó la atención y veamos qué tanto nos acercamos hacia ello. Dice, el propósito de este artículo es identificar y analizar cómo Susan Collins, la creadora de los Juegos del Hambre, articula en esta historia elementos y temas de la cultura grecolatina y el mito del Minotauro, para plantear cuestiones de un futuro post-apocalíptico, en las que se hace presentes la injusticia, la falta de libertad del individuo, la explotación infantil, el peligro que representan los gobiernos totalitarios, el manejo de los mass media como medios de adoctrinamiento, el uso de la tecnología para fines netamente particulares o de ciertos intereses, el consumo indiscriminado de la llamada telebasura,
la excesiva preocupación estética, la manipulación genética, el empleo de estrategias de miedo que permiten el control social, la internalización del individualismo en busca de la división de la población, el oscurantismo, pero sobre todo, lo que da lugar a todo lo anterior es la ignorancia de la gente, que impide cualquier reflexión o deliberación acerca de las decisiones gubernamentales. Bueno, pues este es un futuro posapocalíptico, y no es que yo sea ave de mal agüero, pero como que hay elementos que deberíamos de buscar, de alertar, ¿no? Que son banderas, que son semáforos en amarillo, que dicen, a ver, ¿hacia dónde voy a dirigirme con la tecnología de la información si yo soy un ignorante de la misma? Y quien va a dominar, pues es el que me va a provocar una especie de, pues, de entretenimiento, porque ahí voy a estar enfocado, mi mente va a estar completamente enfocada. Vean, por ejemplo, cuántas horas puede pasar un chico en TikTok, y cada video de TikTok son segundos, y cuando se dan cuenta, ya fueron 3, 4 horas, o cuántos de nosotros hemos visto sorprendidos en la hora de que ya vamos a dormir, y de pronto ya es la 1:30 de la mañana, 2, y seguimos pegados, viendo información o tratando de tener información. O la verdad es que lo único que hacemos es como, pues es como una adicción, ¿no? Es como, pues a ver qué hay. No me importa, no estoy buscando ninguna noticia en particular, sino a ver qué hay. Porque ya no concebimos, digamos, nuestra vida si no estamos pegados a las redes sociales o al internet. Es decir, estamos sufriendo también una enfermedad de nuestra época, que es la adicción a los dispositivos o a las plataformas y redes digitales. ¿Y habrá cura para ello? ¿Cuál será el destino de esta generación que estás enfocado en esto? En el tema de la posverdad, en el tema de las fake news, en el tema de la hipersegmentarización de la información, la utilización de los algoritmos para fines estrictamente particulares, para decantar hacia dónde debes de votar, o por qué deberías de estar en contra de tal partido, o tal candidato, o de tal gobierno. Cómo manipula los dueños de las empresas de estas plataformas nuestra información. Cómo advierte quiénes somos, que nos conoce incluso en nuestras peores sombras, en nuestros peores momentos, en la parte más íntima que ni siquiera atrevemos a confesarle a nuestra pareja, a nuestra familia. Ahí esa empresa está pendientísima de nosotros. Nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y la información es poder. Y ya sabría tal vez cómo manipular nuestra información. O cómo de pronto dijera, ¿qué les parece que aquellos que visitan este tipo de páginas con ciertos contenidos, pues voy a publicar, ¿no? ¿Para qué? Pues para chantajearlos. Decir, híjole, oye, pero no se puede, ¿no? ¿Y a qué tribunal acudo? Bueno, veamos hasta dónde nos puede llevar justamente si es que nos mantenemos en la ignorancia. Nuestros tribunales tradicionales, pues, no van a hacernos caso. Así que tenemos que construir las nuevas bases de lo que debe ser la justicia digital. Y decíamos de digamos, esta parte básica del debido proceso legal sobre la cual construimos justamente las decisiones judiciales, pues deberíamos tener un debido proceso de la justicia digital. El artículo 8 de la Convención Americana nos señala cuál es este debido proceso para las cuestiones penales. Nuestra propia Constitución nos habla del debido proceso legal también para las cuestiones penales. Pero eso no significa que sea estrictamente aplicable el debido proceso legal para el laboral, para el fiscal, mercantil, para el electoral. Podríamos empezar a dejar como una especie de tarea, una especie de investigación, digamos, en dos sentidos. Ojalá y de verdad la hagan porque les va a servir, no es para que se les califique,
Si quieren mandarme sus trabajos, con gusto les emito una opinión. Habría que hacer, digamos, un comparativo en cuál es el debido proceso legal que existe en la Convención Americana y el que reconoce nuestro país. De entrada, para saber quién desarrolla mejor los contenidos de ese debido proceso legal, en primer lugar. En segundo lugar, si existe un debido proceso legal reconocido para la materia penal, podríamos hacerlo extensivo, Maugani, así como pregunta, como reflexión, para el derecho administrativo sancionador electoral. Y si esto es así, deberíamos de tener las mismas garantías que tiene un procesado en materia penal, de una debida defensa, representación jurídica y de un intérprete en caso de ser necesario, o por lo menos la seguridad de que se te ofreció por parte del Estado una representación jurídica y que tú la rechazaste. Sí, yo considero que sí, definitivamente hay presupuestos legales que son condicionales, ¿no? Son necesarios desarrollarlos en sea la materia que fuera, materia electoral, penal, creo que eso da garantía del mismo acceso a la justicia, ¿no? Claro. Y entonces cuando una autoridad está revisando una decisión, tiene que ver, primero que nada, sobre qué se construyó, es decir, sobre el debido proceso legal. Y si yo no advierto que el Estado le haya ofrecido asesoría legal a una persona que fue denunciada en un procedimiento ordinario sancionador o en una queja, ¿qué tendría que hacer el juez penal normalmente? Pues al advertir que hay una violación al debido proceso legal, la decisión se cae. Es como una carta, como una casa de naipes, ¿no? Todo se cae. Y lo estamos haciendo en materia electoral. Y el segundo punto, si este debido proceso legal se refiere a la materia penal, ¿nosotros ya hemos construido el que corresponde a la materia electoral o solamente nos tenemos que quedar con algo parecido a lo que se regula en materia penal? Esto es, deberíamos de construir nuestro propio debido proceso legal en materia electoral. Fíjense, esto es el ABC de una decisión judicial. Y la pregunta es, ¿lo tenemos construido en materia de nulidades? ¿En materia de quejas? ¿En materia de sanciones? ¿Existe? ¿O simplemente aplicamos lo básico que tiene que ver en materia penal? Y con eso ya estamos del otro lado. Es decir, no tenemos la capacidad para reflexionar si como sociedad mexicana nos debemos algo mejor. Bueno, pues esto podría ser interesante para una investigación, para tesis, cómo construir un debido proceso legal en materia electoral en sus distintos actos, por ejemplo, o sistemas. Y eso es empezar por lo básico. En segundo lugar, cuando yo hablo, por ejemplo, de que el artículo 17, perdón, dice, deben los tribunales favorecer la resolución del fondo y las formalidades dejarlas a un lado. Bueno, pues esto me daría pie justamente a revisar los medios de impugnación que tengo para ver qué formalidades puedo obviar para que realmente haya un verdadero acceso a la justicia. Adelante, Julio César, por favor. Tu micrófono, Julio César, por favor. Sí, maestro, Ahí estás. mi computadora, una disculpa. No te preocupes, adelante. Yo pienso, maestro, desde mi muy humilde opinión, que el debido proceso no es única y exclusivamente en materia penal. ¿Esto por qué? Porque obviamente, lógicamente, en ese artículo primero, párrafo tercero, nos vamos a los tratados internacionales y regresando a casa,
obviamente tenemos artículos constitucionales 14, 16, 17, que nos marca precisamente el respeto precisamente a que se nos juzguen de manera imparcial, ¿sí? Obviamente sin que exista a lo mejor violaciones a esas formalidades. Y obviamente, pues también ahí dice, todas las autoridades, como usted lo ha referido, pues tienen que ser respetuosos de esos derechos humanos, y precisamente es el acceso a la justicia. No es exclusivamente de materia penal el debido proceso. ¿Es cuánto? Gracias, Julio César. Pues mira, yo te invitaría nuevamente a leer estos artículos y el 8º de la Convención, y te referirá que es a la materia penal. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que no te dice que esto abarca forzosamente a todas las materias. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien es un primer punto de acercamiento, digamos como de lo básico que funciona el debido proceso legal, esto no significa que no podamos construir nuestro propio estándar, digamos, en materia electoral, en materia fiscal, en materia laboral. Es decir, no solamente tenemos que ver como si fuera sea, digamos, el punto al que arribamos, o sea, ya no hay más, sino que nos da la posibilidad de reflexionar cómo debiera de ser, ¿no? O cómo poderlo ampliar, cómo poder estructurarlo sobre estas mínimas bases, pero cómo abrir un estándar mucho mayor porque nos los debemos para los mexicanos. O cómo ver si esto está funcionando en el proceso, digamos, de administrativo sancionador. Y lo decía yo muy sencillo, bueno, ¿acaso en este tipo de procedimientos revisamos que haya una propuesta por parte del Estado para que cuente con la debida representación legal esa persona? No lo hacemos. Y eso tiene que ver con el ABC del debido proceso legal. Por lo tanto, hay cosas que aparentemente se nos olvidan o que son obvias y que dejamos pasar por alto. Por lo tanto, necesitamos como reflexionar, ¿no? Llevar nuevamente a este análisis cosas que son muy básicas y ahora ver cómo las llevamos a la era digital. ¿Cómo logramos tener una representación legal en Internet? No solamente se trata de que yo exponga mi caso, sino que además el debido proceso legal, ¿no, Yael? Requerirá que yo tenga un abogado especialista, alguien que me pueda defender, porque yo necesariamente no conozco por mi edad, por mis condiciones sociales, económicas, culturales, yo no sé ni cómo, a dónde tengo que aplicarle, qué ponerle, ¿no? O sea, ¿dónde pongo el mensaje? ¿Qué hago? ¿A dónde? No tengo ni idea. Por lo tanto, necesitaría yo un abogado especialista en esa materia que me lo brinde el Estado, porque es una obligación del Estado. Y tiene que reincorporarme, digamos, real y de manera efectiva justamente a esta nueva era. No sé cómo le va a tener que hacer. Esa es bronca del Estado. Y para eso debe estar preocupado y para eso le estoy pagando. Y además, si yo tengo condiciones especiales, el Estado tendría que ver cómo me integra real y efectivamente a la sociedad como tal en esta era digital. Si bien decías, y ahora entramos a tu tema, a las urna electrónica, tenemos que Brasil en las pasadas elecciones presidenciales utilizaron urnas electrónicas. Y está el debate de si funciona o no funciona, si se puede hackear la información o no. Tenemos el caso de Bolivia 2019, donde desde la propia autoridad se creó un tercer servidor que no estaba registrado, en el cual había espacios donde se rompía la cadena de custodia de la información y por lo tanto se pudo manipular actas. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? ¿Con qué información? ¿Quién sabe? El hecho de tener esta ruptura ya no puede validar toda la demás información. Si hubiera sido en nuestro sistema electoral mexicano, lo que tendríamos es que era demostrar si esta ruptura, si esta variación de actas fue determinante para el resultado de la elección. Esto es, como estamos viendo el sistema tradicional, no estamos pensando en cómo se daña la democracia
Y bueno, pues con el concepto de integridad electoral, la Organización de Estados Americanos suscribió un convenio con el gobierno de Bolivia que incluso, bueno, que dijo que las determinaciones de los grupos de expertos iban a ser vinculantes para el gobierno de Bolivia. ¿Y esto qué implicaba? Dejar a un lado sus autoridades, su Suprema Corte, sus tribunales electorales. A pesar de las sentencias que dijera, vayan ustedes el caso, imaginemos que en el 24, México suscribe un convenio con la OEA y la OEA le dice, te voy a mandar un grupo de expertos que revise tu proceso electoral y tus resultados. Y lo que resulte de ese dictamen va a ser vinculante para ti, México, y tú lo vas a aceptar. Imaginemos que el caso llega, la sala superior determina que se debe de revocar la declaración de validez de la elección de presidente de Estados Unidos mexicanos. Y la OEA dice, no, estuvo muy bien todo el proceso, o viceversa. Que el Tribunal Electoral diga, no hay elementos suficientes para considerar que todas las violaciones que surgieron durante todo el proceso electoral son determinantes para el resultado de la elección. Y además ya tomó posesión o ya está por tomar posesión el presidente electo o la presidenta electa y surge este dictamen del grupo de expertos y dicen, las violaciones que se cometieron dañan la democracia. Yo no sé si tus reglas para anular un proceso, eso no me importa. Y el gobierno mexicano tenga que aceptar eso. La decisión internacional de un acuerdo va a tener más peso que la sentencia del Tribunal Electoral. Eso pasó en Bolivia. ¿Y saben en dónde terminó Evo Morales? Que había arrasado en las elecciones, refugiado en México y no sentado en la silla presidencial. Veamos entonces cómo se está abriendo, digamos, un nuevo capítulo en la historia de cómo analizar, cómo llevar a cabo la justicia electoral, cuando tenemos como puerto de destino la violación a los derechos humanos y en particular a un derecho humano que se llama democracia representativa. No importa qué tanto o qué tanta influencia haya tenido el proceso electoral, eso está bien. Si lo anulas o no lo anulas, esa es tu bronca. Lo importante es ver cómo estás violando la democracia, cómo la atropellas. Y antes que ver a quién vas a sancionar, tienes que ver cómo resarcir el daño, cómo lograr que esa persona que fue atropellada por humanizar a la democracia, la llevas al hospital y el médico te tiene que decir si le pone un curita, o la inyesa, le pone antibióticos o le hace una cirugía. Necesitamos expertos en muchas materias que nos digan cómo estamos afectando la democracia con el rebase a los topes de gastos de campaña, aunque no se anule una elección, con la intervención del crimen organizado en las elecciones, aunque no se anulen las elecciones. ¿Cómo dañarnos a la democracia con dinero sucio en las campañas electorales, aunque no haya pruebas para demostrarlo? ¿Cómo le hacemos para recuperar el daño a la democracia cuando todos los precandidatos ya tienen espectaculares por todo el país? En un claro violación al principio de la equidad, de la contienda y neutralidad de las elecciones. ¿Eso no daña la democracia? Claro que la daña. Pero nuestra mirada, ¿en dónde está? En si hay reglas, si sancionamos, si multamos. Pero mientras tanto tenemos al accidentado, ensangrentado ahí en el hospital y no hay nadie que lo vigile, que lo revise. Cuando cambiamos nuestra forma de ver hacia otro objetivo, que es el derecho humano de la democracia representativa, entonces este grupo de expertos, de jueces y de magistrados, tendrá que ver cómo, convertidos en médicos, internistas, especialistas, tendrán que hacer un balance de qué tanto se dañó la democracia y cuáles son las acciones a seguir para
restituirla, reintegrarla o reparar de manera integral el daño provocado. Y después pensar en cómo evitar que se sigan cometiendo acciones que sigan atropellando la democracia. Cómo garantizar que no se cometan acciones de repetición de conductas por el daño que le das a la democracia. Si tú crees que sea con una multa, pues así dímelo y justifícalo. Si tú crees que sea con la nulidad de una elección, así dímelo, así justifícalo. Pero yo creo que puede valer más, antes que anules una elección, que le saques la tarjeta amarilla a un partido y le digas otra de estas y despídete, ¿eh? Ya no participas, por lo menos en el siguiente proceso electoral federal. Y veremos si vuelven a violar la veda electoral, por ejemplo. O condicionas la participación de un partido, decir, oye, pero con esta otra advertencia te digo que tú ya no puedes andar, ¿no? Hablando del fraude electoral. ¿Qué le pasó a Trump? Cuando empezó a hablar que había fraude en las elecciones, en las últimas elecciones que perdió contra John Biden. Pues hubo censura y tanto las redes sociales como canales de televisión lo silenciaron. Volvemos un poco otra vez a este tema que creo que nos lo decía Helder o Luis Daniel, no recuerdo, sobre estos comités de ética, ¿no? Empresarial, que son los que asumen la justicia y decir, no puedes estar diciendo esto. Si ya en el Estado de México se habla que puede haber un fraude electoral si no gana tal partido o tal candidata, pues sería como, bajémosle la cortina y no puedes hablar de ese tema. O entonces abrámosla completamente, que haya plena libertad de expresión, y la libertad de expresión se regulará con más libertad de expresión. Sí, siempre y cuando sea un órgano, digamos, en un ambiente controlado, digamos, más bien no controlado, pero resulta que lo que les acabo de leer de los Juegos del Hambre, ¿no? El mass media, las redes sociales, cómo te orientan, te inclinan el fake news, la posverdad, los algoritmos, pues estamos totalmente influenciados en ello. La verdad que es complejo el reto que tenemos como abogados, como profesionistas, simplemente como generación que le tocó vivir esta transformación del mundo. ¿Algún comentario hasta aquí que quisieran formular? Agustín, te veo así como que con ganas de comentar algún tema. No, pues es una reflexión interesante, digo. A propósito, estaba leyendo ahorita que traen un pleito entre los partidos, que quién es amigo o quién es más amigo del partido del poder, ¿no? Entonces, pareciera que estamos, como decía Moisés Naim, ante un escenario del fin de la democracia, como habitualmente lo conocemos, pero me parece que solamente lo estamos haciendo esta evaluación a partir de el agotamiento del sistema de partidos, vamos a llamarle pues por la falta de liderazgos probos quizá, ¿no? O por la falta de un proyecto firme de nación. El ejemplo lo tenemos en las 5 reformas educativas que hemos tenido en las 5 presidencias últimas de este país, ¿no? En fin, cuando eso lo mezclamos con la brecha digital, sí, pero bueno, pues los que estamos de este lado de la digitalidad, digo, yo también me considero ahora que ya no sé usar los Reels en Facebook, ¿no? Ya no entré a esa onda, pues nos damos cuenta que nuestro derecho a la libertad de expresión ha mutado a tal forma donde cada vez es más complicado poder hacer sinergias y tener acuerdos, que es el fundamento básico de la política. Entonces, creo que la gran pregunta es cómo logramos no alinear una conversación, porque alinearla me parece hablar de, no de respeto, sino de tolerancia, ¿no? ¿Cómo alineamos una conversación que realmente permita fortalecer el sistema electoral de nuestro país, aprendiendo de lo que hemos vivido, con una proyección de futuro que no nos haga retornar al... Sin embargo, hay otra teoría por ahí que es la teoría del péndulo, no sé si te lo han escuchado las compañeras y los compañeros, ¿no? Que bueno, que eventualmente las cosas regresan al estado al que se encontraban y pues nos da terror, ¿no? Ojalá que no vaya por ahí, porque pues si bien nuestro presidente no es Hugo Chávez, me queda claro cómo se parecen, ¿no? Gracias Agustín. Vamos a compartir esta
esta primera audiencia que se llevó en el metaverso. ¿Me avisan, por favor, si se ve bien? ¿Se escucha? Casi no se escucha, doctor. A ver, vamos a ver si... Muy buenos días para todos. ¿Pueden sentarse, por favor? Doctora Maribel, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Victoria Quiñones Triana, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, ponente dentro de este medio de control. Agradezco muchísimo a todas las personas que están asistiendo a través de esta plataforma virtual, así como los que están conectados en este momento en vivo. Vamos a dar inicio a la audiencia y acaba ya de conectarse mi compañera, la doctora Maribel, falta mi otra compañera magistrada, la doctora Elsa. Mientras tanto, le voy dando la bienvenida. Doctora Maribel, buenos días. Buenos días, doctora Vicky, a todo el auditorio. Bueno, Mendoza muchísimas Jiménez, gracias. magistrada y presidente del tribunal. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco muchísimo que se encuentre usted acá y reitero, en un momento van a estar. Bueno, doctores, vamos a desarrollar la audiencia con la ayuda de la profesional universitaria, la doctora Angie, quien se encuentra conectada en el computador, está por fuera de este metaverso y quien nos va a ayudar a toda la dirección. Inicio este medio de control de reparación directa del CIET contra la Policía Nacional con la presentación de cada una de las partes. Por favor, el apoderado de la parte demandante del CIET. Muy buenos días, su señoría, y a los presentes, a la presente audiencia. Mi nombre es Carlos Hugue Daza Labarcés. En esta oportunidad actúo como apoderado judicial del CIET y de condiciones conocidas en el expediente digital. Muchas gracias. Voy a solicitar que se presente el apoderado de la Policía Nacional. Creo que en este momento acaba de llegar mi compañera, la doctora Elsa Mireya, magistrada. Doctora Elsa, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien para que por favor salude al auditorio. Doctora Elsa, buenos días. Bueno, mientras ella se conecta, bien. Ya, creo que ya está. Doctora Elsa. Bueno, mientras se conecta doctora Elsa, doctor, vamos a seguir con la presentación del apoderado de la Policía Nacional. Doctor. Muchísimas gracias, honorable magistrada. Muy buen día. Extiendo mi saludo a todos los asistentes a la presente sala virtual. Edgar Enrique López Gutiérrez, como apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Edgar. Y nos acompaña como representante del Ministerio Público, Procurador Judicial 2. Doctor, por favor, se presenta. Gracias, honorable magistrada. Le presento un saludo respetuoso a su señoría, también a la doctora Maribel Jiménez, a la doctora Elsa Mireya Reyes y a los apoderados de la parte demandante y demandada y a todo el auditorio. Soy de Emilio Cuello Villarreal, Procurador 52, Judicial 2, para la conciliación administrativa de Santa Marta y actúo en esta audiencia como agente del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Comentarios breves sobre esta audiencia en el metaverso. Están muy bonitas las instalaciones. Oye, Agustín, ¿y qué tal los avatares, los avatars? No, bueno, a mí ya me parece una cosa orwelliana, ¿no? O sea, vaya, no sé. Oye, ¿y tú crees que esto pudiera cambiar un poco la percepción en algunos tribunales, por ejemplo, de ver a un acusado no latino, no afroamericano, no asiático, sino rubio, de ojo verde? Escandinavo, ¿no? Vikingo. Mira, pues yo creo que, bueno, aquí en Veracruz, donde tiene su casa, nos pasa muy Gracias. seguido, vemos muchos ayuntamientos con los que trabajamos que de pronto su publicidad, como no compran las imágenes o los derechos de las imágenes, ponen igual escandinavos y, ¿no? O sea, personas que no se parecen.
En fin, me parece que en ese sentido eso podría ser lo de menos. Y me parece también que podría ser positivo en el sentido, ya no voy a ocupar, no sé cómo ocupar ahora el término menores, porque me parece que ayer un tribunal o una sala de circuito sacó una resolución donde hablaba que hablar a través del término menores generaba una desigualdad respecto de niñas, niños y adolescentes. Vamos a decirle niñas, niños y adolescentes. Quizá en estos asuntos pudiera ser positivo, ¿no? Porque proteges la identidad del menor. Ya dije otra vez menor, perdón. Porque proteges la identidad. En fin, yo creo que acorde al asunto, digo, entiendo que era un tribunal de corte administrativo. Nosotros hemos litigado algunos asuntos de esta naturaleza y a mí me parece que podría ser positivo, sobre todo partiendo de la perspectiva de la territorialidad, o por ejemplo aquí en Veracruz, que tenemos un estado, bueno, pues tan grande, con tantas autoridades distribuidas, pues es bien complicado el poder generar el acceso a la justicia de manera presencial. Viene la segunda parte, la de hay internet, pues en algunas regiones tampoco, ¿no? Pero bueno, cuando menos la hace un poco más accesible, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues hasta aquí entonces dejamos nuestra charla. Entiendo que mañana tenemos otro tramo más para conversar sobre estos temas. Y lo que les pediría de favor es que investiguen para platicarlo mañana, si son tan gentiles, cuáles son, digamos, los tribunales o las materias en las que ya se utiliza la inteligencia artificial para como auxiliares de la administración de la justicia. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues entonces les deseo que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima clase. Chao.